Al principio solo hubo ruido, el estruendo infinito y rítmico de las olas rompiendo contra la orilla. Lo sentí antes de siquiera ser consciente de que estaba vivo. Mi cuerpo parecía haberse llenado de plomo, cada músculo respondía con un dolor sordo al menor intento de moverme. Un sabor salado en los labios, arena crujiendo entre los dientes, un ardor en la garganta por el agua de mar. Abrir los ojos resultó una tarea imposible. Los párpados se habían pegado por la sal, y la luz brillante que se filtraba a través de ellos solo prometía una nueva dosis de dolor. Pero me obligué a hacerlo. Necesitaba entender dónde estaba y qué había pasado. Un cielo azul deslumbrante, sin una sola nube, fue lo primero que me recibió. Luego, arena, húmeda y cubierta de escombros. Estaba tumbado justo en la orilla, con los pies aún lavados por las olas que rompían. Mis vaqueros se habían convertido en harapos, y la camiseta había desaparecido por completo. En el pecho y los brazos se veían cortes y rasguños. Me levanté sobre los codos y el mundo dio vueltas a mi alrededor. Unas arcadas me subieron a la garganta y me giré de lado, vomitando agua de mar. Eso me aclaró un poco la mente. Lentamente, muy lentamente, me senté, mirando a mi alrededor. La playa en la que me encontraba estaba sembrada de restos, trozos de madera, plástico, barcos destrozados, objetos personales de alguien. Todo mezclado en una danza caótica de destrucción. Más allá de la línea de la playa, se veían palmeras caídas y arbustos arrancados de raíz. Más allá comenzaba la jungla, pero también parecía maltrecha, como si una mano gigante hubiera pasado por encima, rompiendo y doblando las copas de los árboles. Un tsunami. La palabra surgió en mi mente y, con ella, comenzaron a regresar los recuerdos. La isla de Khao Lak. Mis vacaciones en Tailandia. El cuarto día de viaje. Alquilé un kayak y salí a explorar las islas cercanas. Luego, hubo una extraña bajamar. El agua retrocedió tanto que dejó al descubierto el fondo marino. Los pescadores locales comenzaron a gritar y correr hacia el interior de la isla. No entendí lo que estaba pasando hasta que la vi. Una pared de agua en el horizonte. Después, la memoria se convierte en fragmentos. Intenté remar hacia la orilla. La ola levantó el kayak como si fuera una astilla. El impacto, la oscuridad, agua por todas partes. Luché, emergí, volví a hundirme. Algo me golpeó en la cabeza. Y vacío. Me palpé con cuidado la cabeza y descubrí un bulto en la nuca, cubierto de sangre seca. Era un milagro que siquiera hubiera sobrevivido. Al intentar ponerme de pie, casi me desmayo por una repentina debilidad. Tuve que ponerme a gatas y, así, lentamente, avanzar hacia la línea de árboles, lejos del agua. Al llegar a la primera palmera intacta, me apoyé en ella y traté de evaluar la situación. El sol estaba alto, debía ser mediodía o primeras horas de la tarde. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. No llevaba reloj, el caro reloj impermeable, un regalo de mi padre por mi 30º cumpleaños, había desaparecido de mi muñeca. El teléfono, la cartera, los documentos, todo estaba en la caja fuerte del hotel. En el kayak, solo llevaba una pequeña bolsa impermeable con una botella de agua, barritas energéticas y una cámara de fotos. Por supuesto, no había ni rastro de la bolsa. Escudriñé el horizonte. La inmensidad azul del océano, sin la menor señal de otras islas o del continente. No se veía ningún barco, ni embarcación, ni avión. Nada que indicara la presencia de personas. El pánico comenzó a surgir desde dentro. Respiré hondo, tratando de calmarme. No era momento de ceder al miedo. Tenía que actuar. Lo primero era encontrar agua dulce. Sin ella, no duraría ni 3 días. Luego, un refugio y comida. Y, por supuesto, una forma de enviar una señal a los equipos de rescate
que seguramente ya habrían iniciado una operación de búsqueda y rescate. A la tercera, conseguí ponerme de pie. La cabeza me daba vueltas, pero no tanto. Examiné mi cuerpo. Además de los rasguños y cortes, tenía un profundo tajo en la pierna izquierda, justo encima de la rodilla. Ya no sangraba, pero tenía un aspecto inflamado. Tenía que encontrar la manera de curar la herida. Decidí caminar a lo largo de la playa, recogiendo todo lo útil que pudiera haber quedado después del tsunami. El primer tesoro fue una botella de plástico con agua, medio enterrada en la arena. El tapón estaba puesto, y el agua chapoteaba dentro. La olí. Olía a mar. Salada. No era apta para beber, pero la botella sería útil. Luego encontré un trozo de tela sintética, tal vez de una vela o un toldo. Lo recogí, me serviría para un vendaje o para protegerme del sol. Avanzando lentamente por la orilla, recogí todo lo que pudiera ser útil. Un trozo de cuerda, un trozo de tubo de plástico, una lata de refresco de metal. Pequeñeces, pero en mi situación todo era valioso. De repente, me quedé helado. En la arena yacía un smartphone en una funda impermeable. El corazón me dio un vuelco. Comunicación. Me lancé hacia él y lo agarré con manos temblorosas. El teléfono estaba en la funda, pero la pantalla tenía una grieta. Pulsé el botón de encendido. Nada. Lo intenté de nuevo, manteniendo pulsado el botón durante más tiempo. La pantalla permaneció oscura. La decepción fue tan aguda que casi arrojé el inútil trozo de plástico y metal de vuelta a la arena. Pero en el último momento me detuve. Incluso un teléfono que no funcionara podía ser útil. Tenía microchips, una batería que tal vez pudiera usar para hacer fuego. El sol comenzó a calentar con fuerza. La sed se hacía cada vez más intensa. Entendía que tenía que encontrar una fuente de agua dulce, y pronto. Decidí adentrarme en la isla. Donde la vegetación fuera más densa, debería haber agua. Antes de abandonar la playa, fabriqué una señal de SOS con grandes trozos de madera, bien visible desde el aire. Luego, recogiendo todas las cosas útiles que encontré en una bolsa improvisada con un trozo de tela, me adentré en la jungla. Caminar era un suplicio. Cada paso me provocaba un dolor agudo en la pierna herida. El sol me quemaba sin piedad la espalda desnuda. Me mareaba por la deshidratación y posiblemente por la conmoción cerebral. Pero seguí avanzando, impulsado por una sola idea: encontrar agua o morir. La jungla me recibió con una sofocante humedad y una relativa frescura. Me abría paso a duras penas entre la maleza, intentando mantenerme en dirección al centro de la isla. Varias veces tuve que rodear árboles caídos, testimonios de la fuerza del tsunami que había pasado. Después de algo así como una hora de camino agotador, lo oí. Un sonido débil, casi imperceptible, de agua corriente. Me quedé paralizado, aguzando el oído, y luego me dirigí hacia el sonido, sin importarme ya las ramas que me azotaban la cara y el cuerpo. Y allí estaba, un pequeño arroyo que se abría paso entre las rocas. Me arrodillé ante él, cogí agua con las manos y me la llevé a la cara. El olor era puro. Lo probé con cautela. El agua parecía dulce, sin sabor salado. El instinto me pedía beber a grandes tragos, pero la razón me aconsejaba ser prudente. Me obligué a beber lentamente, a pequeños sorbos. Después de unos cuantos tragos, sentí cómo la vida volvía a mi cuerpo maltrecho. Tras llenar la botella que había encontrado, miré a mi alrededor. El lugar junto al arroyo parecía adecuado para un campamento provisional. Había varias rocas grandes que ofrecían un refugio natural contra el viento. No muy lejos se veían matorrales de bambú, un excelente material de construcción. Decidí quedarme allí esa noche y mañana seguir explorando la isla. Tenía que construir un refugio, encender un fuego, encontrar comida. Pero ahora, con la primera sed saciada, me invadió un cansancio mortal. Recogiendo unas cuantas hojas anchas, preparé una cama rudimentaria bajo el saliente de roca.
Lo último que recuerdo antes de caer en un sueño profundo fue la idea de que nadie sabía dónde estaba. Nadie vendría a ayudarme si yo mismo no me ayudaba. Me llamo Timur Sagdeev. Tengo 32 años. Soy un especialista en marketing de Moscú. Y me encontré solo en una isla después de un tsunami, sin comunicación, sin comida, cara a cara con el inmenso océano y mi propia mortalidad. Me desperté con frío. La noche en los trópicos resultó ser inesperadamente fresca, sobre todo para un hombre sin ropa, exhausto y herido. Las estrellas aún tachonaban el cielo que se veía a través de los huecos en el follaje, pero en el este ya aparecía una franja de luz. Pronto amanecería. Me dolía todo el cuerpo. La herida de la pierna palpitaba de dolor, y en el estómago tenía un vacío que me recordaba que llevaba más de un día sin comer. Después de beber del arroyo, decidí que era hora de actuar de forma más organizada. Lo primero que tenía que hacer era examinar la herida. En la penumbra matutina me incliné hacia el arroyo, utilizándolo como espejo. El corte tenía un aspecto inflamado, con los bordes enrojecidos. Tenía que limpiarlo y desinfectarlo de alguna manera. De lo contrario, la infección podría convertirse en un problema grave. Recordé que el agua de mar tiene propiedades antisépticas. Decidí volver a la playa, lavar la herida en el océano y, de paso, inspeccionar la costa a la luz del día. Quizás podría encontrar algo útil que me hubiera pasado por alto ayer. El camino de vuelta a la playa me llevó menos tiempo de lo que esperaba. Resultó que, en mi estado de ayer, había ido dando rodeos innecesarios. Ahora, con la cabeza más clara, pude elegir una ruta más directa. Al llegar a la costa, vi que el océano se había calmado. Las olas rompían perezosamente en la arena, como si la furia del día anterior nunca hubiera existido. La playa seguía cubierta de escombros, pero ahora, a la luz de la mañana, podía ver mejor lo que había allí. Entré en el agua hasta las rodillas y sumergí la pierna herida en el agua salada. El dolor me recorrió todo el cuerpo, pero me obligué a soportarlo, sabiendo que era necesario. Después de unos minutos en el agua salada, salí a la orilla y empecé a inspeccionar metódicamente la playa, moviéndome en dirección opuesta a la de ayer. La suerte me sonrió casi de inmediato. Entre los escombros encontré una mochila, medio enterrada en la arena. Estaba hecha trizas, pero las cremalleras se mantenían firmes. Con las manos temblorosas de emoción, la abrí. En su interior había verdaderos tesoros. Una camiseta, obviamente no de mi talla, pero al menos ropa. Una botella medio vacía de agua dulce. Un recipiente de plástico con galletas saladas empapadas. Una pequeña navaja. Un encendedor y un paquete de cigarrillos, empapados hasta la médula. Pero el hallazgo más valioso fue un pequeño botiquín de primeros auxilios de campaña en un estuche impermeable. Abrí el botiquín inmediatamente. Dentro encontré toallitas antisépticas, vendas, tiritas, un par de pastillas de paracetamol y un pequeño tubo de ungüento antibiótico. Sin dudar ni un segundo, me limpié la herida de la pierna, haciendo una mueca por el ardor del antiséptico, luego me puse el ungüento y me vendé con la venda. Al ponerme la camiseta que había encontrado, me sentí un poco más protegido del sol abrasador, que ya se elevaba sobre el horizonte. Las galletas saladas, aunque reblandecidas, eran comestibles, y me obligué a comer despacio, alargando la escasa pitanza. Mientras comía, en mi cabeza comenzó a formarse un plan. Necesitaba crear un refugio más permanente, encontrar una fuente de alimento constante y, lo más importante, idear una forma de pedir ayuda. No sabía lo grande que era la isla en la que había acabado, si había otras personas en ella, ni a qué distancia se encontraba de las principales rutas marítimas. Después del desayuno, continué explorando la playa y encontré algunos objetos útiles más. Un cubo de plástico con el asa rota, un carrete de hilo de pescar, un trozo de lona que podría servir de techo para el refugio. Recogí todos estos tesoros y los llevé al arroyo, decidiendo que allí establecería mi campamento base.
De vuelta en el arroyo, comencé a construir un refugio más sólido. Utilizando la lona encontrada y unos troncos de bambú que corté con mi navaja, construí un cobertizo sencillo que me protegiera del sol y de la posible lluvia. El trabajo me llevó la mayor parte del día, pero el resultado valió la pena. Ahora tenía un lugar al que podía llamar hogar. La siguiente tarea era la obtención de alimentos. Recordaba que en los trópicos crecen muchas frutas comestibles, pero no estaba seguro de poder distinguir las seguras de las venenosas. Decidí empezar con las palmeras de coco, que cualquiera reconocería. Después de buscar un poco, encontré varias palmeras de coco que habían sobrevivido al tsunami. En el suelo yacían cocos derribados por las olas. Elegí uno que parecía más maduro e intenté abrirlo con una piedra. Tras varios intentos fallidos, conseguí perforar la cáscara. El agua de coco resultó ser dulzona y refrescante, y la pulpa, aunque costaba sacarla, era nutritiva. Al atardecer del segundo día, ya tenía un refugio, una reserva de agua en el cubo de plástico y en una botella, varios cocos y una versión mejorada de la señal de SOS en la playa, hecha con escombros más grandes y complementada con trozos de plástico de colores vivos para facilitar la visibilidad desde el aire. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y la temperatura a descender, me di cuenta de otro problema: el fuego. El encendedor que había encontrado en la mochila no funcionaba después de haber estado en contacto con el agua. Intenté secarlo durante todo el día, pero fue inútil. Tenía que encontrar otra forma de hacer fuego. Recordé el teléfono que había encontrado ayer. La batería podía generar una chispa si se cerraban los contactos correctamente. Desmonté el teléfono utilizando el cuchillo como destornillador y saqué la batería. Después de varios intentos, conseguí obtener una chispa tocando los polos de la batería con los cables. Ahora necesitaba yesca. Recogí hojas secas, ramitas y trozos de corteza, los amontoné y empecé a intentar encender el fuego. Tras muchos intentos fallidos, cuando el sol ya se había ocultado tras el horizonte, por fin conseguí obtener una pequeña llama. Alimentándola con cuidado con trozos de madera cada vez más grandes, encendí una pequeña fogata. El calor del fuego me produjo un alivio increíble. Me senté, mirando las llamas, y por primera vez en estos 2 días, me permití ser plenamente consciente de mi situación. Estaba solo en una isla desconocida, después de un devastador tsunami. Nadie sabía dónde estaba. En el hotel, tal vez, habían notado mi ausencia, pero era poco probable que alguien lo relacionara con el tsunami. Más bien pensarían que simplemente me había ido sin avisar. Mi familia en Rusia no esperaba tener noticias mías hasta dentro de una semana, cuando debían terminar mis vacaciones. Estaba abandonado a mi suerte, y esta constatación, extrañamente, no me produjo desesperación, sino determinación. Si nadie venía a ayudarme, tendría que salvarme a mí mismo. Con este pensamiento, añadí más leña a la fogata y me acomodé para pasar la noche bajo mi nuevo refugio, sintiendo por primera vez, en las últimas 24 horas, algo parecido a la esperanza. La noche trajo nuevos sonidos: susurros de la jungla, gritos de pájaros y animales desconocidos. Pero cerca del fuego me sentía relativamente seguro. Antes de dormirme, hice una lista mental de tareas para mañana. Explorar la isla más a fondo, encontrar más comida, tal vez construir algún tipo de arma para cazar o defenderme, y, lo más importante, idear una forma más eficaz de pedir ayuda. Con estos planes me sumergí en un sueño inquieto, lleno de extrañas visiones de olas que engullían ciudades enteras y de gente que me buscaba, pero no podía encontrarme. La mañana del tercer día me recibió con un sol radiante y una nueva determinación. El dolor en la pierna había disminuido, lo que interpreté como una buena señal. La pomada antibiótica estaba haciendo efecto. Después de un modesto desayuno a base de pulpa de coco y agua del arroyo, decidí que era hora de explorar la isla de forma más sistemática. Necesitaba comprender las dimensiones de la isla, su forma,
Si había otras fuentes de agua dulce, tal vez otros supervivientes, o incluso asentamientos. Decidí moverme a lo largo de la costa, manteniendo el mar a mi derecha, para rodear la isla por su perímetro. Antes de irme, me aseguré de mantener el fuego, creando un pequeño hoyo y rodeándolo de piedras. El fuego era demasiado valioso para dejar que se extinguiera. Dejé las brasas humeantes, cubriéndolas con ceniza, para poder reavivar rápidamente la llama a mi regreso. Llevando conmigo una botella de agua, un cuchillo y varios cocos en una bolsa improvisada con un trozo de lona, me puse en camino. Moverse a lo largo de la costa no resultó ser tarea fácil. En algunos tramos debía uno abrirse paso a través de la maleza costera, sortear secciones rocosas o trepar sobre árboles caídos. Después de varias horas de camino, llegué a un pequeño cabo desde donde se divisaba una parte importante del litoral. La isla resultaba ser más pequeña de lo que había supuesto, tal vez no más de 5 kilómetros de longitud. Su forma recordaba a una media luna, con dos largas lenguas de arena que formaban una bahía casi cerrada. Desde la altura del cabo, observé algo extraño al otro lado de la bahía, una especie de construcción en la orilla. El corazón me latió más rápido. ¿Acaso habría gente allí? O, al menos, restos de presencia humana que pudieran ser útiles. Me dirigí apresuradamente en esa dirección, en la medida en que me lo permitían las fuerzas y mi pierna herida. Cuando por fin llegué a la orilla opuesta de la bahía, descubrí que la construcción que había visto eran los restos de un pequeño muelle destruido por un tsunami. Cerca se encontraban los escombros de lo que en su día había sido una cabaña o un pequeño almacén. Se me cayó el alma a los pies. No había indicios de presencia humana reciente. Aún así, el hallazgo era valioso. Entre los escombros de la cabaña encontré varios objetos útiles: una cacerola de metal, un poco de cuerda, un anzuelo y, lo más sorprendente de todo, un viejo machete con una empuñadura de madera agrietada, pero aún resistente. El machete resultó ser un auténtico tesoro. Con él podría recolectar madera de manera mucho más eficiente, construir un refugio y defenderme en caso de peligro. Limpié la hoja del óxido utilizando arena y agua de mar, y até la herramienta a un cinturón improvisado con la cuerda encontrada. Continuando mi inspección de las ruinas, descubrí bajo los restos del tejado algo que me dejó petrificado de asombro. Una vieja lámpara de queroseno, casi intacta, con una pequeña cantidad de combustible en su interior. Aquello era un hallazgo de un valor incalculable, ya que con ella se podrían enviar señales luminosas por la noche. Después de reunir todos los objetos útiles, decidí regresar a mi campamento junto al arroyo y trasladarlo hasta aquí, a la bahía. El lugar era más abierto, lo que aumentaba las probabilidades de ser visto desde los barcos que pasaran, y los restos del muelle podrían servir de base para un refugio más sólido. En el camino de vuelta, observé una plantación de plátanos cerca de la costa. Varias piñas estaban lo suficientemente maduras, y las corté con el machete, alegrándome por la variedad en mi dieta. También logré encontrar algunas papayas y unas bayas parecidas a las frambuesas. Con estas últimas decidí ser prudente y probar primero solo un poquito para asegurarme de que no fueran venenosas. Regresé a mi campamento al caer la tarde, cansado, pero animado por los hallazgos. Como había planeado, rápidamente encendí una fogata a partir de las brasas que había dejado y comencé a prepararme para el traslado. Decidí que lo mejor era pasar la noche allí y, por la mañana, ya descansado, trasladar el campamento a la bahía. Por la noche, sentado junto a la fogata y comiendo plátanos, reflexionaba sobre mi situación. Habían pasado 3 días desde el tsunami. Si se están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate, deberían cubrir una zona bastante amplia. Necesitaba hacer todo lo posible para aumentar mis posibilidades de ser visto. Decidí que, además de trasladar el campamento a la bahía, mañana me dedicaría a crear una fogata de señales más visible. Con el machete podría cortar ramas verdes, que producen más humo al arder. La lámpara de queroseno sería mi señal luminosa nocturna.
También planeaba comenzar a llevar un calendario, haciendo muescas en un árbol. Era importante no perder la cuenta de los días y saber cuánto tiempo llevaba en la isla. Antes de dormir, traté la herida de mi pierna con la última toallita antiséptica del botiquín y la volví a vendar con un trozo de tela relativamente limpia. La inflamación había disminuido, pero entendía que mi reserva de pomada antibiótica era limitada y que necesitaba encontrar algún remedio natural para curarme. La noche transcurrió más tranquila que las anteriores. Tal vez se debía al cansancio físico, o tal vez estaba empezando a acostumbrarme a los sonidos de la isla. Antes del amanecer me despertó el ruido de la lluvia. Salí corriendo de debajo del cobertizo, exponiendo mi rostro y mi cuerpo a los cálidos chorros. Era la primera lluvia desde que llegué a la isla, y la sensación del agua dulce y pura sobre mi piel era increíble. Rápidamente coloqué todos los recipientes que tenía para recoger el agua de lluvia. La lluvia fue breve, pero intensa, y logré reponer mi reserva de agua dulce. Después del desayuno, comencé a trasladar el campamento. Desmontando el refugio y recogiendo todos los objetos útiles, me dirigí a la bahía. El camino me llevó unas 2 horas, y hacia el mediodía ya había comenzado a acondicionar el nuevo lugar. Utilizando los restos del muelle y la cabaña destruidos, creé un refugio más sólido. El machete resultó ser una herramienta indispensable. Con él corté bambú y lianas para atar la estructura. Al caer la tarde, tenía un refugio capaz de protegerme de la lluvia y el viento, con un suelo elevado para evitar el contacto con la tierra húmeda. El siguiente paso era la fogata de señales. Recogí una gran pila de leña en una zona abierta de la playa, añadiendo ramas verdes para el humo. Junto a él, dejé un montón de material seco para encenderlo rápidamente y varias cáscaras de coco con pulpa, que ardían durante mucho tiempo y producían mucho humo. En un árbol alto cerca del campamento, aseguré un trozo de tela brillante que encontré entre los escombros, una bandera improvisada que podría llamar la atención de los aviones que pasaran. Al anochecer, cuando el sol comenzaba a ponerse, encendí por primera vez la lámpara de queroseno. Su luz me pareció increíblemente brillante después de varias noches iluminadas solo por la hoguera. Coloqué la lámpara en el punto más alto de mi refugio, esperando que su luz fuera visible desde el mar. Mientras cenaba plátanos y cocos, reflexionaba sobre la necesidad de ampliar la dieta. El pescado era una fuente obvia de proteínas, y ahora, con un anzuelo y un sedal, podía intentar pescar. También necesitaba explorar el interior de la isla en busca de otras plantas comestibles y posiblemente pequeños animales. Antes de acostarme, hice la primera muesca en el tronco de la palmera más cercana. Día 4. 4 días en una isla desierta. 4 días luchando por sobrevivir. 4 días esperando el rescate. Al quedarme dormido bajo el cielo estrellado, sentía una extraña mezcla de emociones, ansiedad y miedo por mi futuro, pero también cierto orgullo por haber logrado adaptarme a esta situación extrema. Estaba vivo, tenía un refugio, agua, comida y un plan de acción. En estas circunstancias, eso ya era un logro importante. Mis últimos pensamientos antes de dormir fueron para mi hogar, para mis padres, que quizás aún no sabían de mi desaparición, para mis compañeros de trabajo, que continuaban con su vida normal, sin sospechar de mi lucha por sobrevivir. Me preguntaba si alguien me estaría buscando. Y si era así, ¿estaban buscando en el lugar correcto? Los siguientes 7 días se fusionaron en un continuo fluir de lucha por la supervivencia. Cada mañana comenzaba igual. Me despertaba con los primeros rayos del sol, revisaba la herida en mi pierna, que afortunadamente estaba sanando gradualmente, bebía el agua recogida el día anterior y planeaba el día. Mi vida adquirió un cierto ritmo. Generalmente dedicaba la mañana a buscar comida y agua. Con la ayuda del anzuelo y el sedal, logré empezar a pescar en la bahía. Los primeros intentos fueron infructuosos. No tenía experiencia en la pesca y no sabía qué cebos usar.
Pero a base de prueba y error, descubrí que el pescado local mordía bien los trozos de fruta, especialmente los plátanos maduros. Cada perca capturada, o algún pez plateado desconocido para mí, era una pequeña victoria. Aprendí a limpiar el pescado con el machete, a asarlo en un asador improvisado sobre la hoguera. La comida proteica me daba las fuerzas que tanto necesitaba. Además de pescado y fruta, descubrí varias especies de plantas comestibles. Un hallazgo especialmente valioso fue un campo de ñames silvestres en el interior de la isla. Sus raíces, asadas en las brasas de la hoguera, recordaban a las patatas y eran mucho más nutritivas que la fruta. Solía dedicar el día a mejorar mi refugio y crear varios objetos útiles. Con el machete tallé un cuenco de madera para la comida, construí una cama primitiva de bambú, elevada del suelo, lo que me protegía de los insectos y la humedad. Uno de los principales problemas seguía siendo la ropa. La camiseta que había encontrado ya empezaba a romperse, y mis vaqueros se habían convertido en una especie de pantalones cortos después de que cortara las partes inferiores desgastadas. Intenté hacer sandalias de corteza y lianas para proteger mis pies, pero resultaron incómodas y se deshacían rápidamente. Cada noche, antes del atardecer, encendía la hoguera de señales y la lámpara de queroseno. Quedaba cada vez menos queroseno, y lo usaba con moderación, encendiendo la lámpara solo durante unas horas al principio de la noche, cuando las posibilidades de ser visto desde un barco que pasaba eran mayores. En el 10º día de mi estancia en la isla, ocurrió un suceso que casi me cuesta la vida. Fui a explorar la parte norte de la isla, donde, según me parecía, podría haber otras fuentes de agua dulce. Mientras avanzaba por la densa maleza, de repente sentí un dolor agudo en el pie. Al saltar hacia atrás, vi una serpiente que se deslizaba entre la maleza. El pánico se apoderó de mí. No sabía si la serpiente era venenosa, pero los 2 pequeños puntos en mi pie y el dolor creciente indicaban que la cosa era seria. Recordé lo que había leído sobre las mordeduras de serpiente. Debía mantener la calma para ralentizar la propagación del veneno y, si era posible, inmovilizar la extremidad. Usando el machete como apoyo, me moví lentamente de vuelta al campamento. El pie empezó a hincharse y cada paso era difícil. Al llegar al refugio, lavé la mordedura con agua e intenté succionar el veneno, aunque entendía que ya había pasado demasiado tiempo para esa medida. Las siguientes 12 horas fueron una verdadera pesadilla. Fiebre, escalofríos, alucinaciones. Yacía bajo mi refugio, perdiendo el conocimiento de vez en cuando, seguro de que era el final. En momentos de lucidez, bebía agua, intentando evitar la deshidratación. A la mañana siguiente, para mi asombro, seguía vivo. La hinchazón había empezado a disminuir, y aunque la debilidad era enorme, entendí que la crisis había pasado. O bien la serpiente no era demasiado venenosa, o bien inyectó una pequeña dosis de veneno, o bien mi sistema combatió con éxito la intoxicación. Este incidente me hizo darme cuenta de lo frágil que era mi vida en la isla. Un simple error, un paso en falso, y todo podría acabar. Decidí ser más cauto y revisar siempre el camino que tenía por delante, sobre todo en la maleza densa. Después de la recuperación, que me llevó otros 2 días, retomé mi rutina de supervivencia, pero con una nueva comprensión de los peligros de la isla. El 14º día de mi estancia en la isla, hice un descubrimiento importante. Explorando el extremo sur de la isla, me topé con una pequeña cueva en un saliente rocoso. Era lo suficientemente profunda para resguardarse de la lluvia y, lo más sorprendente, en su interior descubrí rastros de presencia humana. Restos de una vieja fogata y varios dibujos primitivos en las paredes. Los dibujos representaban peces, el sol, barcos. Parecían antiguos, quizás hechos hacía muchos años. Este descubrimiento despertó sentimientos encontrados. Por un lado, la confirmación de que la isla había sido visitada por personas me daba esperanzas de rescate. Por otro, la antigüedad de los dibujos sugería que podría haber sido hace mucho tiempo. En lo más profundo de la cueva descubrí algo aún más asombroso.
un pequeño escondite cubierto con piedras. En su interior había aparejos de pesca primitivos, varias latas oxidadas y, lo más valioso, una brújula vieja, pero que aún funcionaba. La brújula era un verdadero tesoro. Ahora podía determinar con precisión los puntos cardinales, algo fundamental para la navegación por la isla y para saber en qué dirección podrían estar otras tierras o rutas marítimas. Decidí trasladar parte de mis cosas a la cueva, creando allí un segundo campamento. La cueva ofrecía una mejor protección contra el clima adverso y podía servir de refugio en caso de un nuevo tsunami u otro desastre natural. Los días siguientes los dividí entre los dos campamentos. Durante el día permanecía en el campamento de la bahía, donde mantenía la hoguera de señales y pescaba, y por la noche dormía en la cueva, que me proporcionaba mayor seguridad. El 20º día de mi estancia en la isla, divisé nubes oscuras en el horizonte. La presión barométrica, que había aprendido a determinar por mi propio bienestar y por el comportamiento de los animales, estaba bajando. Se avecinaba una tormenta. Me apresuré a reforzar ambos campamentos, recogí todas mis pertenencias valiosas y las trasladé a la cueva. Tenía provisiones de comida y agua suficientes para varios días de aislamiento. La tormenta se abatió sobre la isla con una furia que me recordó al tsunami. El viento doblaba los árboles hasta el suelo, las olas arrasaban la costa y la lluvia caía a cántaros. En la cueva estaba relativamente seguro, aunque el agua se filtraba a través de las grietas del techo. La tormenta azotó la isla durante 3 días. No pude hacer otra cosa que permanecer en la cueva, manteniendo encendida una pequeña fogata con leña que había recogido previamente, y esperar. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Para no volverme loco por la inactividad, empecé a escribir un diario en la cara interior de la corteza de los árboles, usando carbón de la fogata como lápiz. Cuando la tormenta finalmente amainó, salí a la playa y descubrí que mi campamento de la bahía estaba completamente destruido. El refugio había desaparecido, la hoguera de señales se había extinguido y muchos de los objetos útiles que había recolectado habían desaparecido, arrastrados por las olas. Fue un duro golpe. 3 semanas de trabajo para acondicionar el campamento se habían ido al garete. Pero en lugar de desesperarme, sentí una extraña calma. Había superado otra prueba. Seguía vivo. Y mientras eso fuera así, había esperanza. Decidí no reconstruir el campamento de la bahía y concentrarme en acondicionar la cueva como mi residencia principal. Ofrecía una mejor protección contra los elementos y podía mejorarse con un mínimo esfuerzo. En los días siguientes me dediqué a acondicionar la cueva. Creé un lugar para dormir más cómodo, organicé el almacenamiento de alimentos y agua y mejoré la ventilación, abriendo agujeros adicionales en el techo con piedras y herramientas primitivas. En la playa instalé un nuevo letrero de socorro SOS, hecho de piedras lo suficientemente grandes como para que no lo arrastrara la próxima tormenta. También creé varias hogueras de señales más pequeñas en diferentes partes de la isla que podría encender rápidamente si veía un barco o un avión. Celebré mi 30º día en la isla de una manera especial. Erigí un pequeño altar de piedras en la cima de la colina en el centro de la isla y pasé allí varias horas meditando y reflexionando. Pensé en mi vida anterior, en las personas a las que quizás no volvería a ver, en cómo había cambiado durante este mes. Físicamente, me había convertido en otra persona. Había perdido al menos 10 kilos. Mi piel estaba bronceada hasta un color marrón oscuro. Mis músculos se habían fortalecido debido al trabajo físico constante. Mi barba y mi pelo habían crecido, dándome el aspecto de un verdadero ermitaño. Pero los principales cambios se produjeron en mi interior. Aprendí a valorar cada momento de la vida, cada sorbo de agua pura, cada trozo de comida. Aprendí a encontrar la belleza en las cosas simples, en la puesta de sol sobre el océano, en el cielo estrellado, en el vuelo de los pájaros sobre la isla. El miedo a la muerte que me había perseguido durante los primeros días fue sustituido por la aceptación de la posibilidad de ese desenlace. Esto no significaba que me hubiera rendido o que hubiera dejado de luchar por el rescate.
Simplemente entendí que algunas cosas están fuera de mi control, y preocuparme por ellas solo agota las fuerzas necesarias para la supervivencia. Aquella tarde, volviendo de la colina a la cueva, divisé algo en el horizonte que me heló la sangre. Una lucecita lejana que se movía paralela a la costa. Un barco. Por primera vez en 30 días veía una señal de presencia humana más allá de la isla. Me lancé corriendo hacia la hoguera de señales más cercana y empecé a avivar el fuego como un poseso. Las llamas se alzaron con fuerza y añadí ramas verdes para generar humo. Luego corrí a la siguiente hoguera, y a la siguiente, encendiéndolas una tras otra, creando una cadena de luces a lo largo de la costa. De pie en la orilla, gritaba y agitaba una rama ardiendo, intentando llamar la atención. Pero la lucecita en el horizonte seguía su curso, sin desviarse, alejándose gradualmente hasta desaparecer por completo. La decepción fue inmensa, tan cerca del rescate, y un resultado tan amargo. Me desplomé sobre la arena, mirando las hogueras que se apagaban, y por primera vez en muchos días, me permití llorar. Pero incluso en ese momento de desesperación, quedaba una chispa de esperanza. Había visto un barco, lo que significaba que la isla no estaba lejos de una ruta marítima. Tarde o temprano, otra embarcación pasaría por allí y tendría otra oportunidad. Con esa idea en mente, regresé a la cueva, añadí una nueva muesca a las marcas de los días en la pared y me acosté, decidido a crear al día siguiente medios de señalización aún más llamativos. La lucha por la supervivencia y la esperanza de ser rescatado continuaban. El fracaso con el barco que pasó de largo frente a la isla dejó una huella profunda en mi psique. Pasé los siguientes días en un estado cercano a la depresión. Seguía realizando las acciones necesarias para sobrevivir. Buscar comida, mantener el fuego, recoger agua. Pero lo hacía de forma mecánica, sin el entusiasmo de antes. En el 35º día de mi estancia en la isla, me desperté con una sensación de pesadez en el pecho y escalofríos. Un resfriado o alguna infección, contraída durante la tormenta, había empezado a desarrollarse. Por la noche tenía fiebre alta y apenas podía levantarme de la cama. Los 3 días siguientes se fundieron en una pesadilla interminable de fiebre, sed y alucinaciones. Me retorcía en mi camastro rudimentario, recobrando la conciencia lo justo para beber unos cuantos sorbos de agua antes de volver a hundirme en el delirio. En los momentos de lucidez, comprendía que la situación era crítica. Sin asistencia médica, con una reserva de agua limitada que no podía reponer por mi debilidad, mis posibilidades de supervivencia se reducían drásticamente. Al 4.º día de la enfermedad, me desperté sintiéndome un poco mejor. La fiebre había remitido, y aunque la debilidad era extrema, mi mente se había aclarado. Pude beber más agua e incluso comer algo de fruta que había recogido antes de enfermar. La recuperación fue lenta. Cada día intentaba aumentar un poco mi actividad. Primero me limitaba a sentarme en la entrada de la cueva, luego empecé a dar pequeños paseos por los alrededores, aumentando gradualmente la distancia. En el 40º día de mi estancia en la isla, llegué a la costa por primera vez desde que enfermé. El mar estaba en calma, casi como un espejo. Me senté en la arena, mirando el horizonte, y de repente sentí una extraña paz. ¿Y si no estuviera destinado a abandonar esta isla? ¿Y si este lugar se convirtiera en mi hogar durante años, quizás hasta el final de mi vida? Este pensamiento, que antes habría provocado pánico, ahora me parecía casi aceptable. Empecé a pensar en cómo mejorar mi vida aquí a largo plazo. En lugar de soluciones temporales, necesitaba soluciones permanentes. En lugar de una lucha diaria por la supervivencia, necesitaba un sistema de subsistencia sostenible. Con estas ideas en mente, regresé a la cueva y empecé a planificar. Lo primero era crear una fuente de alimento fiable. La pesca y la recolección de frutos silvestres estaban bien, pero dependían demasiado de la suerte y de la temporada. Decidí probar la agricultura.
Al día siguiente, elegí un pequeño terreno cerca de la cueva, donde la tierra parecía fértil, y empecé a despejarlo de piedras y raíces. Utilizando un machete y un palo afilado, removí la tierra y formé varios bancales. Las semillas eran un problema, pero decidí utilizar las semillas de las frutas que comía. Papaya, algunas bayas, incluso intenté plantar algunas semillas de frutos que no conocía, con la esperanza de que germinaran. También empecé la construcción de una vivienda más permanente cerca de la cueva. Utilizando la técnica de entrelazado que había visto en documentales sobre culturas primitivas, creé una estructura de ramas flexibles, que luego cubrí con hojas grandes y hierba. El resultado fue una cabaña bastante robusta, que podría servir como refugio adicional en buen tiempo, conservando la cueva como vivienda principal y refugio contra las tormentas. Para recoger agua de lluvia, tallé canalones de madera que dirigían el agua del techo de la cabaña a grandes conchas encontradas en la costa. Este sistema permitía recoger mucha más agua durante las lluvias. Uno de los problemas más difíciles seguía siendo la ropa. Mi ropa, incluso con todos los arreglos, estaba a punto de desintegrarse por completo. Experimenté con diversos materiales naturales, corteza, hojas, hierbas, tratando de crear al menos alguna protección para el cuerpo. Tras varios intentos fallidos, conseguí trenzar una tela tosca con hojas largas y fibrosas, parecidas a las de palmera. Con esta tela improvisé un taparrabos rudimentario y algo parecido a un chaleco. No se parecía en nada a la comodidad de la ropa moderna, pero protegía mi piel del sol y de los insectos. Al 50º día de mi estancia en la isla, vi los primeros brotes en mi pequeño huerto. Fue una sensación increíble ver los resultados de mi trabajo, observar cómo la vida se abría paso a través de la tierra. Empecé a pasar varias horas al día junto a los bancales, regando las plantas, eliminando las malas hierbas y protegiéndolas de los insectos con infusiones de hierbas amargas. Además de la agricultura, mejoré mis habilidades para la pesca. Con ramas flexibles y lianas trenzadas, hice algo parecido a una nasa, una trampa para peces, que instalaba en la zona poco profunda de la bahía. Esto me permitía pescar incluso en los días en que la pesca tradicional con anzuelo no tenía éxito. También empecé a recolectar y secar algas marinas, que resultaron ser comestibles y bastante nutritivas. Su sabor era peculiar, pero en mi situación no estaba para remilgos. A pesar de todas estas mejoras, no dejaba de intentar escapar. Todos los días mantenía encendida una hoguera de señales, inspeccionaba regularmente el horizonte en busca de barcos, creaba y renovaba las señales de SOS en las zonas despejadas de la isla. Al 60º día, decidí tomar medidas más activas para mi rescate. La idea de construir una balsa, que antes había rechazado por considerarla demasiado arriesgada, ahora me parecía factible. Tenía tiempo suficiente para prepararme a conciencia. Había acumulado experiencia trabajando con materiales naturales y, lo más importante, había adquirido confianza en mis propias fuerzas. Empecé a recolectar materiales para la balsa, troncos de bambú, lianas para atar, madera para los remos. El trabajo avanzaba lentamente, ya que solo podía dedicarle una parte del día, mientras seguía ocupándome de las tareas cotidianas de supervivencia. Al 70º día, cuando la balsa estaba casi lista, ocurrió un suceso que casi me cuesta la vida y que cambió radicalmente mis planes. Estaba trabajando en la balsa, con el agua hasta las rodillas en la orilla, cuando de repente sentí un dolor agudo en la pierna. Al salir corriendo a la orilla, vi 2 profundas heridas en la pantorrilla. Las marcas de los dientes de alguna criatura marina, posiblemente un pequeño tiburón o una barracuda. La herida sangraba abundantemente y me apresuré a volver a la cueva, donde me quedaban las últimas reservas de medicamentos del botiquín que había encontrado antes. Después de limpiar la herida con los restos de antiséptico y vendarla con un paño limpio, me tumbé, sintiendo cómo la pierna palpitaba de dolor. Por la noche, empezó la inflamación. La pierna se hinchó,
La piel alrededor de la herida se enrojeció y se puso caliente al tacto. Comprendí que se estaba desarrollando una infección y que, sin antibióticos, la situación podía volverse crítica rápidamente. Pasé los siguientes días luchando contra la infección, utilizando todos los medios a mi alcance. Lavaba la herida con agua de mar, le aplicaba compresas de hierbas con propiedades antisépticas que había aprendido a identificar durante mi estancia en la isla y me mantenía constantemente hidratado. Al tercer día, la crisis pasó. La hinchazón empezó a disminuir y sentí que lo peor había pasado. Pero este incidente me hizo replantearme el plan de la balsa. Si incluso cerca de la orilla me había atacado una criatura marina, ¿qué me esperaba en el océano abierto? ¿Y si una tormenta me sorprendía en la rudimentaria balsa lejos de la isla? Decidí posponer la idea de la balsa, al menos hasta que me recuperara por completo y estuviera mejor preparado. En lugar de eso, me concentré en seguir mejorando mi vida en la isla y perfeccionando los sistemas de señalización. Con los restos que encontré en la playa, construí algo parecido a una torre de señales en el punto más alto de la isla. En su cima instalé un sistema de espejos hechos con trozos de metal pulido que podían reflejar la luz del sol en los días claros, creando destellos visibles a gran distancia. Para el 80º día, mi huerto empezó a dar sus primeros frutos. Pequeños pero jugosos tomates, cuyas semillas encontré en una de las frutas, posiblemente un híbrido con una especie silvestre, algunas raíces parecidas a rábanos y varios tipos de verduras de hoja verde. Fue una sensación increíble comer alimentos cultivados con mis propias manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí no solo supervivencia, sino una cierta apariencia de vida normal. Mi rutina diaria se volvió más estructurada. Dedicaba la mañana al huerto y a la recolección de alimentos, el día a trabajar en la mejora de la vivienda y a la creación de diversos objetos útiles, y la noche a observar el horizonte y a mantener las luces de señalización. También empecé a llevar un diario más detallado, en el que anotaba no solo los acontecimientos, sino también mis pensamientos, las observaciones de la naturaleza y los planes para el futuro. Esto me ayudaba a mantener la claridad mental y a no olvidar el lenguaje humano en condiciones de aislamiento prolongado. Al 90º día de mi estancia en la isla, celebré un extraño aniversario. 3 meses de lucha por la supervivencia, 3 meses de soledad, 3 meses de nueva vida. Me preparé una pequeña fiesta. Preparé una cena especial con pescado fresco, verduras del huerto y frutas silvestres, y encendí luces adicionales alrededor de la cabaña. Sentado junto a la hoguera, reflexioné sobre cómo había cambiado durante este tiempo. Físicamente, me había transformado por completo. Estaba en forma, moreno, con las manos llenas de callos y el pelo largo recogido en una coleta con una liana. Pero los cambios más importantes se habían producido en mi interior. Había aprendido a ser paciente, a encontrar alegría en las pequeñas cosas, a vivir el momento presente sin preocuparme constantemente por el futuro. Paradójicamente, en algunos aspectos me sentía más libre en esta isla que en mi vida anterior, con sus plazos, compromisos sociales y la constante carrera por el éxito. Por supuesto, aún quería volver a casa, ver a mi familia y contar mi historia. Pero si tuviera que quedarme aquí para siempre, pensaba que podría aceptarlo sin la desesperación que sentí en los primeros días. Con estos pensamientos me fui a dormir, sin sospechar que el día siguiente traería un acontecimiento que lo cambiaría todo. La mañana del día 91 en la isla comenzó como de costumbre. Me desperté con los primeros rayos de sol, me lavé con el agua que había recogido durante la noche, desayuné fruta y fui a revisar mi huerto. Las plantas crecían bien, algunas incluso estaban dando su segunda cosecha. Recogí los frutos maduros, desmalecé los bancales y me dirigí a la orilla para revisar las nasas que había colocado la noche anterior. El mar estaba en calma, con una ligera ondulación en la superficie. El sol se elevaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo y el agua de tonos rosados y dorados.
Me detuve un instante, admirando esta belleza, que había aprendido a valorar durante mi aislamiento. En las nasas había varios peces, suficientes para una buena comida. Los saqué, los limpié en la misma orilla y los puse en una cesta artesanal hecha de hojas trenzadas. Mientras regresaba a mi refugio, observé el horizonte, como era mi costumbre, y me quedé petrificado. Allí, en la línea donde el cielo se unía al mar, se divisaba la silueta de un barco. Al principio, no daba crédito a mis ojos. Después de tantos días de vanas esperanzas, después de la decepción del barco que pasó de largo, temía que fuera un espejismo, un juego de luces o una alucinación más. Pero el barco era real, y se dirigía hacia la isla. Dejando caer la cesta con el pescado, corrí hacia la hoguera de señales más cercana. Con manos temblorosas encendí el fuego frotando 2 palos, una habilidad que había dominado después de que se me acabara el queroseno en la lámpara. La hierba seca y las astillas prendieron rápidamente, y pronto la llama se elevó hacia arriba. Añadí ramas verdes para crear un humo denso. Luego corrí hacia la segunda hoguera, después a la tercera, encendiéndolas una tras otra. En el punto más alto de la isla, activé mi sistema de espejos, dirigiendo los destellos solares hacia la embarcación que se aproximaba. De vuelta a la orilla, ondeaba una rama encendida, gritaba y saltaba, tratando de llamar la atención. El barco seguía acercándose, y ahora podía distinguir que era un pequeño barco pesquero. Cuando la distancia se redujo a unos cientos de metros, vi cómo la gente se agitaba en la cubierta. ¡Me habían visto! El barco cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia la bahía. Yo estaba de pie en la orilla, sin creerme mi buena suerte. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el sudor y la brisa marina. 3 meses de esperanza, 3 meses de lucha, 3 meses de soledad. Y ahí estaba, el rescate. El barco echó el ancla a poca distancia de la costa y de él bajaron una lancha. 3 hombres remaban hacia la orilla y vi en sus rostros una mezcla de asombro y preocupación. Cuando la lancha llegó a la orilla, yo ya estaba allí, con el agua hasta las rodillas, extendiendo los brazos, como temiendo que esta visión desapareciera si no la agarraba. ¿Estás bien, amigo?, preguntó uno de los hombres en un inglés chapurreado. Sí, respondí, y mi voz sonó extraña después de meses de silencio. Soy un superviviente del tsunami. He estado aquí 91 días. Los hombres se miraron asombrados. Uno de ellos me tendió una botella de agua y la bebí con avidez, saboreando el gusto del agua limpia y filtrada. Soy Samak, se presentó el que hablaba inglés. Este es mi hermano Prachan y nuestro amigo Withun. Somos pescadores de Phuket. Vimos tus hogueras de señales. Timur, respondí. De Rusia. Yo. No puedo creer que estén aquí. Te llevaremos a Phuket, dijo Samak. Allí hay un hospital, la policía, ellos te ayudarán a ponerte en contacto con tu familia. Asentí, todavía incapaz de comprender por completo lo que estaba sucediendo. Les pedí que me dieran unos minutos para recoger las cosas más importantes de mi refugio. En la cueva, rápidamente preparé una mochila improvisada, el diario, algunas herramientas que había creado, una brújula del escondite, un trozo de coral de forma inusual que consideraba mi talismán. Decidí dejar el resto, que fuera un monumento a mi estancia aquí, un testimonio de que un hombre puede sobrevivir en las condiciones más difíciles. Antes de irme, eché una última mirada a la cueva, la cabaña, el huerto, todo lo que había sido mi mundo durante los últimos 3 meses. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de alegría por el rescate y una especie de melancolía nostálgica por una época de mi vida que se acababa. Al volver a la orilla, vi que los pescadores estaban recogiendo algunas frutas y verduras de mi huerto. Samak me explicó que querían tomar muestras. Algunas plantas parecían inusuales y podrían ser de interés. Me subí a la lancha y nos alejamos de la orilla. Con cada brazada, la isla se hacía más pequeña,
transformándose de un mundo entero en un diminuto punto en el horizonte. En el barco me sirvieron comida de verdad, caliente, arroz con pescado y verduras. Era la primera comida cocinada en una cocina en 3 meses, y su sabor era celestial. Samak me dio ropa de repuesto, una camisa y unos pantalones cortos sencillos pero limpios, que me quedaban holgados en mi cuerpo demacrado. También me permitió usar el teléfono satelital para contactar con mi familia. La llamada a mis padres fue muy emotiva. Al principio no creían que fuera yo. Me habían dado por muerto después del tsunami. Cuando pasó el primer impacto, empezaron las lágrimas de alegría y las preguntas interminables. Les expliqué brevemente la situación y les prometí que pronto estaría en casa. El trayecto hasta Phuket duró unas 10 horas. Todo ese tiempo me senté en la cubierta, mirando el océano y el cielo, intentando acostumbrarme a la presencia de otras personas, al ruido del motor, al olor a gasóleo, a todos esos atributos de la civilización que antes me resultaban tan cotidianos. Los pescadores respetaban mi deseo de silencio, pero a veces se acercaban a preguntarme cómo había sobrevivido en la isla. Respondía brevemente, consciente de que la historia completa requeriría mucho tiempo y energías que aún no tenía. Cuando aparecieron las luces de Phuket en el horizonte, sentí una extraña inquietud. Regresar a la civilización me asustaba casi tanto como la perspectiva de quedarme en la isla para siempre. Me había desacostumbrado al ruido, a la multitud, al flujo de información. ¿Cómo encajaría en este mundo después de todo lo que había vivido? En el puerto nos esperaban representantes de las autoridades, médicos y, para mi sorpresa, varios periodistas, a quienes Samak, evidentemente, había tenido tiempo de avisar por radio. Los días siguientes transcurrieron como en una niebla. El examen médico reveló que, a pesar de una considerable pérdida de peso y varias cicatrices, mi salud en general era sorprendentemente buena. Los médicos hablaban de una adaptación fenomenal del organismo y de una resistencia psicológica excepcional. La policía y el consulado ruso me ayudaron con los documentos. La historia de mi supervivencia se propagó rápidamente en los medios de comunicación y recibí multitud de solicitudes de entrevistas, que por el momento rechazaba, sintiéndome incapaz de compartir todos los detalles de mi experiencia. Una semana después del rescate, ya estaba a bordo de un avión con destino a Moscú. Sentado junto a la ventanilla, mirando las nubes allá abajo, pensaba en cómo había cambiado mi vida en estos meses y cómo cambiaría ahora. La isla me había enseñado mucho: supervivencia, paciencia, aceptación, gratitud por cada momento de la vida. Esas lecciones tenía la intención de conservarlas al regresar a la civilización. Mi diario, que había escrito en la isla, estaba en la mochila. Algún día, cuando esté preparado, contaré la historia completa de mi viaje. Pero por ahora, simplemente disfrutaba de la idea de que pronto vería a mi familia, dormiría en una cama de verdad, bebería agua limpia del grifo, comería alimentos variados. Y sin embargo, una parte de mí se quedó allí, en la isla. Quizá la mejor parte, la que aprendió a ver la belleza en las cosas sencillas, a valorar cada inspiración, cada sorbo, cada rayo de sol. Esa parte que comprendió que la verdadera supervivencia no es solo mantener la existencia física, sino también conservar la humanidad, la esperanza y la capacidad de ver lo bello incluso en las circunstancias más difíciles. El avión ganaba altura, alejándome cada vez más de la isla, que durante 91 días había sido mi hogar, mi prueba y mi maestra. Delante me esperaba un nuevo capítulo de la vida. Y estaba preparado para él, gracias a todo lo que había vivido. En algún lugar de allí, en medio del océano, quedaba una pequeña isla con una cueva, una cabaña y un huerto. Testigo silencioso de mi lucha y mi transformación. Y aunque quizá nunca regrese allí, esa isla permanecerá para siempre como parte de mí. Un recordatorio de que el espíritu humano es capaz de superar cualquier dificultad, si no pierde la esperanza y la voluntad de vivir.